Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 al 8, y hoy vamos a compartir la última parte de la serie de las bienaventuranzas verdaderamente felices. Hoy vamos a compartir la última parte y hoy cerramos esta serie con la bienaventuranza número 8. Y leo para ustedes bajo la dirección del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hablando de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy veremos la última bienaventuranza, la bienaventuranza número 8, que inicia a partir del versículo 10 y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Que ella, Señor, obre en nuestra vida con el propósito que tú permites hoy que la podamos recibir, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abrimos nuestro corazón a ti, Padre amado, para que tú nos ministres, nos instruyas, nos enseñes, nos corrijas, Señor, y hagas tu obra en cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Pedimos tu bendición en esta mañana a través de tu santa y preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. A diferencia de las demás bienaventuranzas, que son el fruto de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior, que nos permite ser personas mansas, pacificadores, ser misericordiosos, tener un corazón limpio y que nazca en nosotros esa sed y esa hambre de justicia. Esta bienaventuranza, la número 8, es el resultado de vivir una vida agradable delante de Dios. Y Jesús dijo que por eso íbamos a ser perseguidos. Y la palabra persecución es sinónimo de acoso, de hostigamiento. Y Jesús, cuando habla esto en particular, nos enseña en estos versículos las razones por las cuales vamos a ser perseguidos. Y quiero que juntos podamos analizarlo, por favor. Y la primera razón por la cual vamos a ser perseguidos es por el estilo de vida que vivimos. Jesús dijo en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y esta es la razón por la cual vamos a ser perseguidos. La primera razón, por causa de la justicia. Por causa que hemos decidido vivir una vida justa y recta delante de Dios. Por causa que hemos decidido vivir una vida que a Dios agrade. Y seguir nuestra vida bajo los principios bíblicos. Y ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Va a ser una de las razones por las cuales vamos a ser perseguidos. A causa de lo que somos. Tanto así que dice la palabra en Marcos capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y miren, los fariseos estaban viendo. Y miren lo que dijeron los fariseos, versículo 24. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante los fariseos? Versículo 27. Jesús les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos, fariseos, en ese lugar? ¿Qué estaban haciendo los fariseos en el día de reposo en un campo de trigo? ¿Estaban espiando a Jesús? ¿Estaban persiguiéndolo? ¿Estaban dándose cuenta qué Jesús hacía para tener una ocasión para acusarle y para señalarle? ¿Cuántas veces a nosotros en el lugar de estudio, de trabajo, aún en nuestra propia familia, solamente están esperando a ver qué actitudes tenemos, qué palabras decimos, qué comportamiento tenemos para decir, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que vives orando, metido en la iglesia todo el día? ¿Y eso que le sirves al Señor? ¿Y eso que te congregas en Hosana? Pero ¿cuántas de esas personas nos han aplaudido o nos han felicitado por la decisión que hemos tomado de buscar a Dios? Por la decisión que hemos tomado de ser mejores cada día. ¿Cuántas de esas personas nos han elogiado por esa decisión? Muchas veces somos blanco de chistes, de burlas. ¿Cuántas veces nos han querido ridiculizar por nuestra doctrina, por las enseñanzas? Hasta por el diezmo hablan. ¿Cuántas veces nos han criticado porque nuestra vida está para el servicio de los demás, para la obra del Señor? Y nos han criticado hasta por eso. Pero ay de nosotros si opinamos o comentamos sobre otros grupos. Enseguida nos critican, nos dicen que hacemos asesión de personas, somos homofóbicos. Y si hablamos del aborto y lo que pensamos de acuerdo a la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor nos enseña sobre el aborto, enseguida somos personas injustas, nos metemos en problemas. Mira lo que dice la palabra de Dios de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer acoso, hostigamiento. Pero lo que nosotros vivimos no se compara con los que viven nuestros hermanos en la fe en otros países, hasta en otros continentes. Asia es uno de los lugares donde las personas cuando se convierten al evangelio no pueden tener una Biblia de manera pública porque se dan cuenta que si tienen una Biblia los encarcelan, a otros los maltratan. La gente tiene que reunirse escondida en sus casas para poder predicar la palabra y orar juntos. Y nosotros que tenemos la Biblia de una manera tan fácil y tenemos libertad de culto, muchas veces ni siquiera la leemos, ni disfrutamos ni aprovechamos todas las bendiciones que tenemos para poder acercarnos a Dios. Y a veces ponemos tantas excusas para venir un domingo a la iglesia o ponemos otras prioridades por encima de servir al Señor. Y aquellos que tanto lo desean pero no lo pueden, y nosotros que sí podemos y a veces no lo deseamos, con esa hambre y sed de Dios, de poder estar involucrados en todos los asuntos del reino de Dios, porque son los asuntos de nuestro Padre Celestial. Muchas veces seremos perseguidos a causa de nuestra fe, dijo Jesús. A causa de vivir una vida justa y agradable delante del Señor, muchos se van a molestar. A tal punto que viene la segunda razón por la cual seremos perseguidos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Diga fuerte, mintiendo. Somos tan mal representados en las redes sociales, en los medios de comunicación. Somos tan mal representados que hablan mal del evangelio, de los siervos de Dios, de los cristianos. A veces exageran tanto las cosas, comentan lo que no saben, critican lo que no conocen, y todo para dañar la imagen del evangelio. Porque no se trata ni de una mujer, ni de un hombre, ni de una iglesia en particular. Se trata del evangelio de Cristo.
Y detrás de todo eso está el enemigo para dañar la imagen de los pastores, la imagen de los cristianos, la imagen de toda aquella persona que está buscando de Dios. Tanto así miente que usted puede ver cómo fue que crucificaron a Jesús o por qué lo crucificaron. Por un falso testimonio. ¿Cómo inició la primera persecución de la iglesia en Roma? Por falso testimonio también. A causa de la mentira, del engaño, muchos van a ser perseguidos porque quieren dañar la imagen de los creyentes. Cuando vemos una serie o quizás una comedia, nos damos cuenta que hay varios personajes, y si colocan un personaje que profesa la fe del evangelio, esa persona es aburrida, es fanática, quizás hasta tenga la doble vida. Pero ¿quién es el chistoso y el que alegra la comedia y el que alegra la serie? Aquella persona que tiene comportamientos inadecuados, que tiene una vida que a Dios no agrada. Pero hoy vemos que eso es tan común y tan normal para que nuestras generaciones que vienen normalicen ciertos comportamientos que a Dios no agrada. Entonces ellos puedan aceptar y ser permisivos frente a ciertas actitudes y a cierta clase de vida que a Dios no agrada, pero como se vuelve tan normal verla diariamente, en su mente piensan que ya esto es algo normal, que se debe aceptar, que se debe hasta respetar, de lo cual no se debe criticar, cuando la palabra del Señor nos enseña algo totalmente diferente. Necesitamos tener tanto cuidado, porque a veces hasta la envidia de muchas personas por nosotros llevar una vida recta delante del Señor puede hacer hasta que mientan sobre nosotros y puedan levantar falsos testimonios sobre nuestra vida. Cuenta una leyenda que una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga porque se la quería comer. Y la luciérnaga volaba alto para que la serpiente no la alcanzara. Pero en el momento que la luciérnaga buscaba un árbol, una rama, una roca, algo para apoyarse y descansar, allá subía la serpiente para comérsela, y enseguida la luciérnaga tenía que estar volando. Y así pasaron un día, 2 días, 3 días. Ya el tercer día la luciérnaga ya no podía más y estaba cansada de tanto volar, ni sin reposar ni comer. Entonces él le dijo a la serpiente: ¿sabes algo? Me rindo, ya no puedo más, me rindo. Pero antes de que me comas, porque sé que es lo que quieres hacer, te quiero hacer 3 preguntas. Entonces aquella serpiente le dijo: yo no estoy acostumbrado a darle a mis víctimas la dicha de poder preguntarme algo antes de morirse. Pero como al final te voy a comer, pregúntame lo que quieras. Entonces aquella luciérnaga le pregunta a la serpiente: la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿yo hago parte de tu cadena alimenticia? Y la serpiente responde: no. ¿Yo te he hecho algo en la vida? ¿Te he ofendido? ¿Te he hecho algo mal? ¿Te he dañado? ¿He hablado mal de ti? Y la serpiente le dice: no, es más, ni nos conocemos. Y lo tercero que le pregunta es: entonces, ¿por qué me quieres comer? ¿Por qué me persigues? Y la serpiente le responde: porque me molesta verte brillar. ¿Sabes? Que así hay personas en medio nuestro que le molesta nuestro brillo, el brillo que tenemos a causa de la gracia de Dios con nosotros, y a causa de ese brillo que tenemos, de la vida que tenemos, de la paz que tenemos en nuestro corazón, del gozo, de la esperanza, de la fe, aún en medio de la dificultad, de la familia que podemos llegar a tener, de lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Hay personas que nos envidian y a causa de esa envidia quieren dañar y destruir todo lo que nosotros tenemos. Por eso es que hay personas que se meten en otros hogares para dañar y destruir esos hogares, porque quieren tener el hogar que ven de esa persona, y como no lo tienen, llegan hasta para dañarlo con tal de que nadie lo pueda tener. Hay personas que están puestas para destruir a causa de la envidia, que destruyen empresas, que dañan imagen de las personas porque quieren lo que tiene esa persona, y como no lo pueden lograr ni lo pueden tener, entonces dañan a la persona para que ella tampoco tenga ese brillo. Y sigue diciendo esta historia que la luciérnaga, cuando escuchó que la serpiente le dijo eso: me molesta tu brillo, le dio tanta fuerza para levantar su vuelo más alto, de tal manera que le dijo desde allá arriba a la serpiente: quiero que un día tú puedas también brillar
con tu propio brillo. Y nosotras las luciérnagas, desde acá arriba, te prometo que te vamos a admirar por el brillo que tienes. Y eso me lleva a la tercera razón por la cual somos perseguidos. Y está en el versículo 11. Y la tercera razón por la cual nos persiguen es por el Señor a quien servimos. Por el Señor a quien servimos. Versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Diga conmigo: por mi causa. Jesús dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa. Él está hablando de Él. A causa del Señor a quien servimos, que es Jesús. Jesús dice: por mi causa los van a perseguir. A causa de Él en nuestra vida. Desde el momento que dispusiste amar al Señor con todo tu corazón y servirle, ya eres blanco de persecución. Enseguida empiezan las críticas. ¿A cuántos de ustedes quizás han escuchado y los han criticado por venir a la iglesia? Por venir a la iglesia un domingo, en vez de quedarte en la casa descansando, haciendo aseo. Ha irrumpido Jesús en nuestra rutina de tal manera que los domingos y las mañanas de los domingos ya son para Él. Pero a veces nos han levantado tantas críticas que hasta los paseos familiares ya los hacen los domingos desde las 7 de la mañana. Todo el mundo temprano a paseo. Y antes ni se querían levantar. ¿Cuántas veces nos han criticado por servir al Señor? Por ir a grupos de amistad, por evangelizar, por venir a formación en la casa del Señor, a nuestro discipulado, quizás por congregarnos los domingos. Entonces desde ahí empiezan las críticas, aún por honrar al Señor con nuestros bienes. ¿Sabes que la Biblia habla en Juan, en el capítulo 12, de María, que le dio una ofrenda al Señor Jesús? Y esta mujer, dice la palabra, que derramó un perfume de alto precio y con eso ungió los pies de Jesús, lavó los pies de Jesús. La Biblia enseña que este perfume tenía el costo de el salario de un año. Mira lo costoso que era el perfume. El salario de un año costaba ese perfume. ¿Tú te imaginas todo lo que esta mujer tuvo que ahorrar y quizás el tiempo que tuvo que durar para poder tener este perfume? Pero esta mujer decidió entregarlo a Jesús y dárselo al Señor como ofrenda. Fue un regalo extravagante y un regalo inusual. Porque cuando vemos la historia y las costumbres de los judíos, nos damos cuenta que ellos al visitante le lavaban los pies. Era algo normal limpiar los pies a los visitantes. Pero nadie había lavado los pies a alguien que lo fuera a visitar con este perfume tan costoso. Fue algo inusual lo que hizo esta mujer. Y lo hizo por amor a Jesús. Fue una ofrenda especial. ¿Y sabes quién la criticó? No fue un impío, ni un incrédulo, ni alguien que no se había convertido, ni alguien que no conocía la palabra de Dios. ¿Quién la criticó? Judas, un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús fue el que la criticó. Y el que le molestó lo que ella estaba haciendo por Jesús. Que Dios nos guarde de tener actitudes como Judas, de ser tropiezos para que otros crezcan en la fe. Que Dios nos guarde de tener actitudes como Judas, que conociendo aún la palabra del Señor, seamos tropiezos para que otros derramen su vida en adoración delante de la presencia del Señor. Fue un creyente, un discípulo, quien criticó a María por su forma de darle al Señor. Uno mismo de ellos. Ahora, mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, dice Jesús, yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La única razón por la cual perseguían a Jesús era porque Jesús no era del mundo. Y nosotros tampoco somos del mundo.
desde el día que decidimos amar a Jesús con pasión, servirle con devoción, seguirle con firmeza y amarlo sin desistir, con un amor que no disminuye, con un amor que no retrocede, con un amor que no calla. Desde ese día empezaron a perseguirnos a cada uno de nosotros. Desde ese día hubo oposición. Desde ese día. Es más, el mundo no ama al Jesús que es el que está en el pesebre. A ese Jesús el mundo lo ama, al niño Jesús. ¿Por qué el mundo ama al niño Jesús? Por una sola razón, porque para ellos la Navidad es fiesta, es pachanga, es desorden, es motivo para darse regalos, es motivo para tomar, para celebrar, para emborracharse. Ellos aman al niño Jesús porque es la mejor época del año para muchos en cuanto a ventas y comercio. Por eso aman la Navidad, no porque lo amen a Él, sino por lo que Él representa para ellos. El mundo no odia al Jesús que alimentó, que multiplicó los panes. El mundo tampoco odia al Jesús que sanó a los enfermos, porque el mundo lo que quiere es comida y medicina gratis. ¿Sabes a cuál Jesús el mundo no ama? Al Jesús que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El aborto, el maltrato infantil, la avaricia, la pornografía. Todas estas cosas de perversión sexual. Todas estas cosas que los principios de la palabra del Señor no aplauden. Toda esa vida que Jesús nos pide que sigamos, que sea una vida agradable delante de Dios. Ese es el Jesús que el mundo odia, que el mundo no quiere. Y por eso tampoco nos quieren a nosotros, porque nosotros hemos decidido seguir a Jesús y ser fiel a sus enseñanzas. Alguien que diga amén a eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a toda esta persecución? ¿Cómo nosotros debemos responder? ¿Qué debemos hacer frente a todo eso? Y quiero hablarte de manera rápida de 3 formas como debemos responder ante todo esto. Y la primera de ellas es actuar como un rey. Vamos, dígale a alguien que está a su lado: actúa como toda una reina. Y si tiene un hombre, actúa como todo un rey. Vamos, dígaselo: actúa como toda una reina. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de nosotros. Amén. Y como nosotros somos parte del reino de los cielos, entonces debemos actuar como lo que somos, personas de la realeza. Nunca te bajes al nivel de otro. Nunca le respondas a otro como se dirige hacia ti. Tenemos que comportarnos y tenemos que hablar como lo que somos, gente de la realeza. Proverbios capítulo 17, versículo 27 al 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Calladito nos vemos más bonitos. ¿Cómo estamos respondiendo ante el hablar del otro, ante el accionar del otro? ¿Será que estamos respondiendo como personas de reino? ¿Como gente de la realeza? ¿O nos estamos rebajando al nivel de los demás, respondiendo como ellos lo hacen y actuando como ellos lo hacen? Hay 3 clases de personas. La primera, aquellas que pagan mal por bien. Y esto es diabólico. Pagarle mal a alguien que te ha hecho bien, esto no es de Dios. Pagarle mal a alguien que te ha servido, a alguien que te ha ayudado,
Eso es de una persona que tiene un corazón dañado. Y para esas personas hay una maldición. Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, ¿qué pasará? No se apartará el mal de su casa. Que Dios nos guarde de pagar mal por bien, de hablar mal de otro, de criticar, de juzgar, de querer dañar, de destruir, de permitir que nuestro corazón se llene de envidia, de amargura, de rencor, a tal punto de querer destruir a alguien que nos ha hecho bien a nuestra vida. Ahora, hay otra clase de personas, las que pagan bien por bien y las que pagan mal por mal. Son esas personas que dicen: me la hiciste, me la pagas. Me serviste, te sirvo. Me ayudas, te ayudo. Y ahí están la mayoría de personas. Pero ¿cómo debemos actuar nosotros, que somos personas de reino, que pertenecemos a la realeza? ¿Cómo debemos actuar nosotros? Debemos actuar como aquellas personas que pagan bien por mal. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Somos hijos de un rey y como tal tenemos que actuar. Tenemos que aprender a comportarnos como Dios lo haría. Mira lo que dice esta escritura, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Si nosotros fuéramos Dios, el sol saldría para unos y para otros no, que se queden en tinieblas y en oscuridad. Y esta palabra dice que le hace llover sobre justos e injustos. Si nosotros fuéramos Dios, hiciéramos llover sobre unos campos y sobre otros no, que se sequen, que se mueran de sed. Pero nosotros por eso no somos Dios, porque Dios es extremadamente misericordioso y amoroso. Pero aún así Él dice: tenemos que amar a los enemigos, tenemos que orar por los que nos hacen daño, por los que nos persiguen, por los que nos acosan, por los que nos critican, por los que nos quieren ver mal. Por ellos tenemos que orar. Tenemos que aprender a comportarnos como lo que somos, personas que hacen parte del reino de Dios. Y debemos aprender a pagar bien por mal. Este es el nivel del reino: pagar bien por mal. Ahora, hay una promesa de Dios para todos aquellos que pagan de esta manera. Y está en Proverbios capítulo 25, versículos 21 al 22. Y dice la palabra del Señor: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. El que te aborrece. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Y dale de comer pan, no una serpiente ni un escorpión, pan. Y dice el versículo 22: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El bien que hacemos a otros, ese bien se nos ha de devolver a nosotros mismos. Cuando hacemos bien a aquellos que nos hacen mal, Dios mismo nos pagará, Dios mismo nos va a recompensar, y el bien y el favor de Dios estará para cada uno de nosotros. Amén. Segunda forma como tenemos que reaccionar frente a la persecución: regocijándonos en el Señor. Versículo 12 de Mateo 5 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es increíble algo en este versículo, y es que en el mismo versículo que el Señor pone gozaos, pone la palabra persecución. En el mismo versículo están las dos cosas. ¿Por qué razón? Esta palabra gozo y alegría significa o traduce aquella persona que tiene tanta
tanta alegría en su interior que no puede mantenerse sobre sus pies y entonces empieza a bailar. Esa palabra gozo significa saltar de alegría. Y el Señor dice: alégrense y gócense, salten de alegría, bailen, regocíjense. Y uno pregunta: pero ¿cómo uno se va a regocijar si están persiguiendo? ¿Cómo uno se va a regocijar si lo están criticando, si lo están acosando, si lo están hostigando? ¿Cómo es posible gozarse por eso? Porque si te están persiguiendo por causa de la justicia, si te están persiguiendo por tu estilo de vida, porque has decidido caminar con Jesús, porque si te están persiguiendo a causa de Jesús, entonces debes gozarte por eso, porque se han dado cuenta que eres un discípulo del Señor, porque te has dado cuenta que la luz de Cristo brilla en ti, porque te has dado en cuenta que algo diferente estás haciendo de los demás. Y a causa de tu fe te están criticando, te están persiguiendo, te están hostigando a causa de quién eres ahora en Cristo Jesús. Y el Señor dice: gózate y alégrate si te está pasando eso, porque tú estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien y se te han dado cuenta que tú eres un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si padecemos como cristianos, porque somos hijos de Dios y nos critican por eso, y ahora nos llaman quizás fanáticos, aburridos, porque no compartimos lo que ellos hacen, entonces gocémonos por eso y glorifiquemos a Dios en nuestra vida, porque tenemos una vida mejor que la de antes, y esa vida está en Cristo Jesús. Amén. Tercera razón, y con eso quiero terminar: ¿cómo responder ante la persecución, ante la crítica, ante el acoso, el hostigamiento? Mateo capítulo 5 versículo 46. Y la tercera forma como debemos responder es responder en amor. Dile a alguien en esa mañana: responde en amor. Mateo capítulo 5 versículo 46 dice: porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El mundo necesita amor. El mundo no necesita lo que merece, necesita amor. Y Jesús dijo: si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? No sea así todo el mundo. Si saludas y bendices solamente a tus hermanos en la fe, a tus hermanos de la sangre, a tu familia, a la gente que quieres, ¿qué estás haciendo de más? Eso lo hace todo el mundo. Entonces el Señor dice: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Amen a sus enemigos, oren por aquellos que necesitan de mí. Jesús nos está pidiendo aquí dar una milla más. A veces nos conformamos tanto en nuestro círculo que se nos olvida que hay gente que necesita el amor que ya ha sido vertido en nuestros corazones. Quizás esa persona a la que tengas que saludar y a la que tengas que bendecir esté más cerca de ti de lo que piensas, y te has olvidado que esa persona existe. Quizás sea el centro comercial que frecuentas, el supermercado. Quizás sea el que te atiende en el gimnasio cada vez que vas. Quizás sea el señor de la tienda que te atiende todas las mañanas. Quizás sea el señor del taxi que tomas, el de la buseta. ¿Cuántas veces por el afán de la vida ni siquiera saludamos? Porque Jesús lo que nos pide es un saludo. Y quizás solamente pasamos por encima y decimos: buenos días. No nos importa ni cómo está la gente. ¿Y qué tal si a partir de hoy nos detenemos a preguntar: buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Y quizás si en medio de solamente una pregunta, alguna persona te abre su corazón para decirte: no amanecí tan bien hoy, estoy pasando por esto. Y quizás que solamente necesitan ser escuchados por alguien que tiene la gracia de Dios como tú y yo la tenemos.
Sabes que muchas personas salen de la casa sin saber sus familiares cómo están, ni cómo amanecieron, ni cómo se sienten. Y a veces nos acostumbramos a darnos buenos días, servimos el desayuno y nos despedimos. Y muchas veces no nos preocupamos por preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Yo he tenido una buena costumbre que he adoptado hace algunos años, y es llegar a un sitio y cuando llego, la persona que me atiende, sea un restaurante, sea en la bomba para echar gasolina, en cualquier lugar que pueda frecuentar, cuando me atiende esa persona, le pregunto: buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y esa persona, en su afán del día de servir, de atender y de cumplir con requisitos a causa del empleo que tiene, al escucharme solamente ese saludo tan sencillo de preguntarle cómo está, cómo has pasado, le saca una sonrisa y me dice: bien, gracias a Dios. Se acuerda de que existe. Porque a veces se nos olvida en el día a día y en la rutina que estamos tratando con personas que también necesitan de Dios. Y que así como un día nosotros lo conocimos, ellos también necesitan conocerle. Y Dios quiere usarnos a nosotros para que seamos esos instrumentos y muchos le conozcan. ¿Cuántos quieren ser esos instrumentos de Dios? Juan capítulo 13, versículo 35 dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo nos estamos dando a conocer? ¿Será que somos de los discípulos de Jesús que gritan? Que no son pacificadores, sino que arman la pelea y compran pelea. ¿Será que somos de los discípulos de Jesús que insultan, que están pendientes de la vida ajena para chismosear qué fue lo que pasó? Porque Judas era un discípulo de Jesús, pero su vida mostraba totalmente lo contrario a que era Jesús, pero era un seguidor de Jesús. Que nuestra vida sea tan diferente a las demás personas que a través de nosotros conozcan el amor del Padre, y que nosotros seamos conocidos como discípulos de Jesús porque damos de lo que tenemos, y de lo que tenemos es amor en nuestro interior, es paz en nuestro interior, que demos esperanza, que demos amor a los demás, que demos de lo que tenemos en nuestro interior, que nuestra vida sea una vida para agradar el corazón del Padre. Y cuenta una historia de un muchacho que era violinista y lo invitaron a tocar en un concierto. Y este muchacho, delante de todos los que estaban en ese lugar, empezó a tocar la melodía que él sabía. Y empezó su concierto tocando las mejores melodías que según él sabía hacer y eran perfectas. Y cuando terminó de tocar, todo su público se colocó en pie y empezó a aplaudirlo. Y la gente, cuando empieza a aplaudirlo, él la queda viendo. Y de repente este muchacho, en medio de los aplausos y los elogios de la gente, lo que hace es que baja la cabeza y se tapa su cara con las manos y baja la cabeza y no mira más nadie. Se le acerca a la gente de producción y empieza a decirle: hey muchacho, ¿por qué tapas la cara? ¿Por qué bajas la mirada? Mira, toda la gente te está aplaudiendo, se han levantado por ti para elogiarte por lo bien que lo hiciste. Y aquel muchacho dijo: no todos se levantaron. ¿Ves a ese hombre que está allí sentado? Él no se levantó. Y ellos le dijeron: pero solamente es un hombre. ¿Qué es un hombre en comparación con todos los que se han levantado para elogiarte y para aplaudirte? Y aquel hombre dijo: es que ese hombre que no se levantó es mi profesor. Y si él no está complacido, yo tampoco. ¿De qué sirve que el mundo nos aplauda, pero en el cielo se haga silencio por nosotros? ¿De qué nos sirve que muchos estén complacidos con nosotros, pero el corazón del Padre no se alegre a causa de la vida que llevamos aquí en la tierra? ¿De qué sirve que muchos nos elogien aquí en la tierra, pero en el cielo se haga silencio sobre nosotros?
Necesitamos empezar a reconsiderar la vida que estamos llevando. Y que nuestra vida sea una vida que alegre el corazón del Padre. Que el Padre nos mire desde los cielos y tenga complacencia de cada uno de nosotros. Porque entonces así nuestro corazón se alegrará y seremos verdaderamente felices. Y quiero que en esta mañana oremos, pero hagamos una oración por nosotros mismos. Que oremos por la vida que estamos llevando. Es una vida que está agradando a Dios. Nuestros pensamientos están agradando al Señor. Las palabras que salen de nuestra boca están agradando a Dios. Nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir está agradando a nuestro Señor. ¿Será que el Padre nos mira desde el cielo y se siente feliz por nosotros? Hoy es un buen día de retomar el camino, de renovar nuestros votos y decirle al Señor: yo quiero alegrar tu corazón, Padre mío. Por eso quiero invitarte, aquí donde estás, juntos oremos.